del presidente Piñera sobre las nuevas ayudas económicas y particularmente el bono clase media, asegurando que estas tienen una letra gigante. Para hablar de este y otros temas de la contingencia nos acompaña desde el Palacio de la Moneda el ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio. Ministro, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ministro, hay harto tema en la contingencia, pero quiero partir por un tema que no ha estado tanto en la discusión estas últimas horas y un estudio que ustedes presentaron hoy día. Después vamos a ir con todos los anuncios del presidente, todos los detalles. Este estudio que es bien importante es ciberacoso en pandemia y los números son realmente, sobre todo en población más joven, de 15 a 29 años. El 50% de los encuestados, 2.370 encuestados y encuestadas, reconoció haber sido ciberacosado en los últimos 3 meses, para dimensionar un poco lo que está significando las redes sociales en esta pandemia. Bueno, tal como decías tú, nosotros hicimos un estudio sobre la situación del ciberacoso o de la violencia a través de redes digitales, redes sociales, porque durante el año 2020, evidentemente, muchos jóvenes tuvieron que ocupar redes sociales e internet para estar en clases, para comunicarse con sus compañeros, etc. Y lamentablemente una de las cosas que vimos es que aumentó muchísimo la cantidad de denuncias, pero en este caso quisimos vincularlo también a qué es lo que hacían las personas cuando los jóvenes, los adolescentes y jóvenes, cuando recibían esta violencia digital, a quién acudían y además cómo se vinculaba con trastornos depresivos. Y lamentablemente parte de los datos son bien terribles. Como bien decías tú, casi la mitad decía que había sido víctima de algún tipo de violencia, producto, o sea, de acoso, digamos, en redes sociales. Y solo el 4% de ellos decía que acudía a sus padres, madres y apoderados o profesores cuando había sido víctima de esta violencia. Lo cual quiere decir que también hay un trabajo muy importante por quienes somos papás, mamás, para los docentes, que poder acompañar a nuestros adolescentes y jóvenes, porque sabemos que lo están viviendo solo, y si lo viven solo es algo que es muy problemático. Segunda cosa, los acosadores, es decir, aquellos que han hecho este tipo de violencia a través de redes, son muy mayoritariamente hombres. O sea, hay un sesgo de género ahí gigantesco. Pero pocos ministros reconocen ser acosadores, solamente el 18%, al revés de los acosados, que casi, veo en la encuesta, el 88% dice haber sido amenazado una vez por lo menos. O sea, reconocen poco que son acosadores, muchos. Efectivamente, como dices tú, el 88% reconoce que ha recibido violencia, solo un 18% dice que efectivamente ha sido acosador, pero la inmensa mayor parte de ellos son hombres. Y hay otra parte que es clave, porque unas son los que han sido víctimas, ¿no?, de esto, a quienes han sido victimarios, pero también están quienes son testigos. Y ahí es donde nosotros quisimos apuntar a hacer una campaña especial. ¿Por qué? Porque esos testigos pueden ser testigos que se quedan en silencio, que no se atreven a levantar la mano, que no se atreven a decir nada, y quienes se reconocen como testigos son mayoritariamente mujeres que evidentemente tienen una mayor propensión a darse cuenta de cuándo ocurren estas situaciones de violencia en las redes. Y la campaña que nosotros estamos haciendo se llama Corta la cadena. ¿Por qué? Porque ser ese testigo pasivo a veces puede transformarse en cómplice. Cuando reenvía, cuando le pone like, cuando se ríe, etcétera, termina siendo cómplice de algo que no originó esa persona, pero que sí le hace daño al que está detrás de la pantalla, al que está detrás de internet, al que está detrás del celular. Y muchas veces uno no sabe cuán fuerte puede ser para esa otra persona lo que sucede. Estamos en momentos políticos de mucha discusión y vemos lamentablemente a través de redes sociales, particularmente Twitter, Facebook y también en Instagram, que hay demasiado odio, demasiadas campañas organizadas para tratar de cancelar la diferencia en vez de abrazar la diferencia. Entonces aquí queremos visibilizar este punto. Es algo que ha crecido mucho durante el último año, que afecta especialmente a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes que no saben a quién recurrir, que más bien lo viven solos, que muchos de ellos piensan en autodañarse y que viene también de la mano con trastornos depresivos mayores. Entonces, este es un tema que queremos visibilizar y vamos a hacer al menos 3 cosas clave. La primera es que le vamos a poner urgencia a un proyecto de ley del cual además yo era autor cuando era diputado, pero sigue ahí, está en el Senado, se aprobó ya en primer trámite, que hace que todos los colegios tengan que tener un plan de prevención, de acción y también de reinserción de una persona cuando ha sido víctima de ciberacoso. Segundo, vamos a hacer una mesa también de trabajo con todas las instituciones del Estado, pero también incorporando, por ejemplo, a la PDI, que ellos tienen un canal de denuncias y un WhatsApp para este tipo de denuncias, la Superintendencia de Educación y otro. Es parte de esta pega, más esta campaña, como digo, de visibilización, en que nos han ayudado algunas personas que son influencers para cortar la cadena de la violencia en las redes. Ministro, vamos con la contingencia, los anuncios hechos ayer por el presidente de la República, 16 minutos de cadena nacional.
lo importante. Por ejemplo, las críticas desde su sector, desde de la bancada de diputados de RN, dicen, aquí tiene que haber un bono clase media universal para todos. No dicen letras chicas, pero está pidiendo demasiados antecedentes, demasiados datos, es difícil conseguirlo. ¿Está abierto el gobierno a esta petición de su sector? A ver, primero la letra más grande de todo el anuncio. Como gobierno vamos a seguir acompañando a las familias que lo han pasado pésimo durante la pandemia. Y lo vamos a hacer al menos hasta junio. Eso es lo que se acaba de anunciar el día de ayer. Se extienden estas ayudas que van a las personas más vulnerables. Primero, el IFE. El IFE va a las familias más vulnerables del país y va a haber una diferencia entre aquellas familias que han vivido cuarentena, porque obviamente estar en cuarentena más de 14 días significa para muchos de ellos el no poder generar los recursos por sus trabajos, que a veces son informales. Entonces, nos hacemos cargo de eso y significan 100.000 pesos por cada persona habitante de ese hogar en caso de que hayan estado más de 14 días en cuarentena. Y si están más de un día en cuarentena, entonces son 60.000 pesos. Pero aquellas familias que están en fase 2 o fase 3 también llega un bono especial. La cobertura de esto es hasta 9 millones de personas. O sea, estamos hablando de una medida que es súper masiva. Segunda cosa viene el bono de clase media. ¿Cuál es la razón por la cual no se puede hacer una medida universal? Porque nosotros como gobierno queremos reducir la pobreza y reducir la desigualdad. Hacer una medida universal lo que hace es mantener el nivel de pobreza y aumentar la desigualdad. No tiene ningún sentido. El Banco Mundial, el FMI y la CEPAL han celebrado la magnitud de las ayudas que se habían hecho hasta antes de ayer. Habían dicho ya que era de categoría mundial. Lo que ayer alcanzamos a hacer, anunciando estos 6.000 millones de dólares, que gracias al trabajo también del Congreso, de muchas personas, significa un paquete de ayuda muy sustantivo. Pero en esto, André, uno no puede ser nunca exitista, porque sabemos que hay personas que lo han pasado realmente muy mal y que esto no alcanza a paliar todo lo mal que lo han pasado. Entonces, obviamente que estamos disponibles nosotros a conversar las distintas fórmulas por las cuales se entregan estas ayudas, pero el bono de clase media puede llegar a más de 1,5 millones de personas. Es muy potente y sí tiene diferencias con respecto al primero, en dos cosas esenciales. El primero de ellos es que antes había que demostrar una baja de ingresos de 30%, ahora es de un 20%. Y segunda cosa es que aquellas personas que tenían contrato, que por ejemplo trabajaban en el rubro gastronómico, del comercio, que la mayor parte de su sueldo lo hacían a través de comisiones o a través de propinas, ellos no necesitan mostrar ningún tipo de rebaja en sus ingresos. Entonces están incorporados y eso son muchas personas también. Y por último, otra diferencia que es relevante es que sabemos que hay una diversidad muy grande dentro de las familias de clase media, que no es lo mismo que sean dos personas más jóvenes que personas que tengan niños pequeños, que viva con ellos un adulto mayor. Y por tanto, una familia de clase media va a tener un bono de 500.000 parejo, pero al mes siguiente se va a adicionar hasta 125.000 por cada una de personas que sean menores de 18 años, personas que estén en situación de discapacidad o adultos mayores, hasta llegar hasta 750.000 pesos. Y eso se suma el préstamo para la clase media, que es un préstamo solidario, tasa cero interés, contingente el ingreso, que quiere decir que nunca una familia paga más de un 5% del total de sus ingresos en un año. Y si no alcanza a pagar, entonces se condona el resto de la deuda. Sí, sigo instalado un poco en las aprehensiones que han surgido desde su sector. Ya han habido reuniones, acercamientos, por ejemplo, entre dos candidatos presidenciales, precandidatos, Joaquín Lavín, de su partido, la UDI, y Mario Desbordes desde RN. Se acercan entre la propuesta de Lavín de ir con los dineros del Fondo de Cesantía. Mario Desbordes, parecido a esto lo que yo le estaba comentando, el bono clase media, y hacer una medida que aúne elementos de ambas. Se lo van a presentar al gobierno. ¿Usted está abierto a discutir esa propuesta? A ver, nosotros creemos que la propuesta que hemos hecho ahora es una propuesta muy potente. Es una propuesta que de una magnitud gigantesca. El acuerdo del año pasado de gastar esos 12.000 millones de dólares producto del COVID hoy día está siendo aumentado en un 50%. Entonces, la vía de quitar los fondos de cesantía no es la adecuada porque eso está hecho para cuando las personas tienen cesantía. De hecho, sí hay una medida ahora que también se anuncia en este sentido. El fondo de cesantía, el primer sueldo el primer sueldo después de la cesantía... ¿De reemplazo? De reemplazo, claro, es de un 70%. Y después va bajando, ¿cierto? Va bajando a 60, 55 y después se estabiliza en 45. Lo que hicimos ahora a través de este anuncio es que vuelve a el 70%. Y obviamente si que una persona no tiene fondos en su cuenta individual, va al fondo solidario, en el cual el gobierno ya ha puesto 2.000 millones de dólares. Es decir, estamos tomando parte de esa idea. Y otra idea que también se había hecho, que era que el bono fuera de 500.000 y que fuera parejo, está presente ahí. Lo que pasa es que también creemos que es justo que aumente cuando hay familias que tienen
niños pequeños, que tienen personas con discapacidad o que tienen adultos mayores. Entonces, esta es una medida que nosotros creemos que es más justa, que apunta a las personas más vulnerables, a la cual, por ejemplo, no apunta un retiro de AFP, porque hay 3 millones de personas que no tienen ni un peso en los fondos de AFP, y las personas que trabajaban de manera informal, que sí acceden al IFE, no tienen tampoco ningún dinero ahí, ni tampoco en el fondo de cesantía. Entonces, esta es una medida focalizada a la población más vulnerable del país, que ha sido reconocida en el mundo entero. Nos falta también que lo reconozcamos en nuestro propio país. Ministro, desde el Congreso ya uno ha escuchado, por ejemplo, recién Kevin Felgueras entrevistaba a Leopoldo Pérez, RN, decía el tercer retiro se va a aprobar igual. A muchos han señalado que se allana el camino al tercer retiro del 10%, aseguran en el Congreso que incluso que ambas cosas son compatibles, dicen en la oposición, tanto lo propone el gobierno como el tercer retiro. Lo que ocurrió justamente en el primer retiro, con el primer bono clase media, que al final lo terminaron recibiendo tanto como el primer retiro. ¿El gobierno va a recurrir al TC con el tercer retiro sí o sí? A ver, es que el Tribunal Constitucional ya manifestó que hacer esa vía, como la han planteado algunos parlamentarios, es inconstitucional. No hay ninguna duda de aquello. Y los parlamentarios que lo han aprobado, que han dicho que no lo es, obviamente saben que es inconstitucional. Y de nuevo nosotros queremos insistir, un tercer retiro dejaría más de 5 millones de personas con cero en sus fondos de pensiones. ¿Pero van a recurrir, ministro? Nosotros lo que queremos hacer, Andrés, es aumentar las pensiones. Y ya lo ha repetido varias veces el ministro Cerda, el ministro Osa. Sí. Por supuesto, nosotros tenemos la obligación de que si hay algo que es inconstitucional, nosotros tenemos que recurrir. Y eso ya lo zanjó el tribunal hace un tiempo atrás. Entonces, ese tercer retiro, primero, no va a las personas más vulnerables. Segundo, perjudica las pensiones de futuro. Yo prefiero que en esto nos concentremos en la propuesta que hemos hecho como gobierno, que es una propuesta que aumenta las pensiones de forma inmediata a 2,1 millones de chilenos. Entonces, yo quisiera que el Congreso nos ayudara a avanzar en estas medidas que por la pandemia necesitamos de forma urgente, así como también en pensiones de forma urgente. Me cuesta creer, verdaderamente, que la oposición vaya a rechazar un aumento inmediato de pensiones a 2,1 millones de chilenos y que consideren que no es necesario hacerlo, o que consideren que no es necesario un bono para la clase media, un préstamo solidario o aumentar el IFE. Me parece que son medidas urgentes dada la pandemia que estamos viviendo. O sea, claramente, ministro, de avanzar, como lo ha dicho su mismo sector, esta idea del tercer retiro en el Congreso va derechamente al despeñadero si es que el gobierno recurre al TC. ¿Sí o sí no se va a aprobar? Lo que pasa es que nosotros tenemos un ordenamiento jurídico y ese hay que respetarlo. Nadie está por encima de la ley ni nadie puede saltarse la Constitución. Entonces, esta fue una discusión que ya tuvimos en el segundo retiro y el tribunal ya zanjó que esa vía no se puede hacer porque tiene que ser de iniciativa exclusiva por varias razones, no solo por una, sino que por varias razones. Y de nuevo, hoy día hay 3 millones de chilenos que no tienen fondos de pensiones y para ayudar a la clase media nosotros estamos haciendo otras medidas y creemos en esas y vamos a seguir impulsándolas. Son medidas que, como decía la CEPAL, si no se hubiesen tomado, hubiese aumentado 5 puntos la pobreza en Chile. Si no se hubiesen tomado, como decía el FMI y el Banco Mundial, que son medidas que son gigantes, dada la condición que tiene nuestro país. Entonces, de nuevo, cuando hay algunos que repiten esta frase prehecha, en que no han visto que más de 8 millones de personas han sido beneficiarias del IFE, 1.600.000 personas fueron beneficiarias del bono clase media, del bono COVID Navidad, y otro significa que realmente no quieren ver esa realidad. Y por último, Andrés, hay una cuestión que es clave. Estamos viviendo momentos súper complejos en pandemia. Estamos tomando medidas que sabemos que son muy difíciles para millones de familias que están agotadas después de un año completo pasándolo mal. Entonces necesitamos ayudarnos. ¿Y cómo nos ayudamos? Poniéndonos nosotros de frente a la ciudadanía. ¿Y cómo se hace eso? Con este paquete de medidas que es muy contundente. Entonces, yo esperaría que no sea la demagogia, que no sea la época electoral la que a algunos los entusiasme a prometer cosas que no son ciertas. Estas son medidas concretas, estas son medidas que ayudan a la familia y que pueden llegar ahora ya, si es que el Congreso las aprueba. Sí, hay un entusiasmo también, ministro, que viene de parte de su mismo sector. Recordemos lo que fue el primer retiro, el segundo retiro, y en este están manifestando también una simpatía similar. O sea, el llamado no solamente tiene que ser a la oposición, también a los parlamentarios del gobierno. Absolutamente, Andrés, y por eso que yo digo que necesitamos la cooperación del Congreso para aprobar la reforma que aumenta las pensiones a 2,1 millones de chilenos, que incorpora a la clase media a el pilar solidario, que aumenta las pensiones de las mujeres en 80.000, de los hombres 60.000 al menos, y que en este caso aumenta el IFE, también entrega un mayor bono de clase media, que es importante ahora porque estos son los momentos más críticos de la pandemia. Tenemos que hacer los últimos esfuerzos. Vamos bien en la campaña de vacunación, pero no podemos darnos por vencidos. Y lo que lamentablemente hemos visto que algunas personas más jóvenes y adultos jóvenes piensan que porque está la vacunación o lo que fuera no tienen que tomar las medidas. Eso no es así.
necesitamos cuidarnos mucho. Por más medidas que nosotros tomemos, la clave es que las personas también tomen la decisión de cuidarse, porque nos cuidamos nosotros y nos cuidamos también todos los chilenos. Sí, ministro, también desde la oposición recién escuchamos al diputado Gabriel Silver y es una propuesta que se ha hecho extensiva en buena parte de la oposición de un ingreso básico universal, por lo menos hasta el mes de junio. Le decía recién el diputado Silver, quizás una medida como esa podría compararse, ponerse de frente a un tercer retiro del 10%. ¿El gobierno cómo ve la propuesta de un ingreso básico universal de aquí a junio? Bueno, el IFE es un ingreso básico para las personas más vulnerables del país. Eso es. De eso se trata, precisamente. Pero si no fuera focalizado, de nuevo, y aquí es que donde lamentablemente hay algunos que lo hacen más bien por política, si no fuera focalizado, aumenta la desigualdad y no reduce la pobreza. Porque la crítica a la focalización, perdón, ministro, también viene de su sector. Sobre todo, lo escuchaba hoy día al candidato Desbordes, al candidato Lavín, el tema de la focalización, que hoy día no están los tiempos para focalizar. Bueno, yo creo que están profundamente equivocados, porque si no focalizamos, aumentamos la desigualdad y aumentamos la pobreza. Y precisamente en el resto del mundo, cuando nos dicen que estas medidas son bien tomadas, uno de los puntos centrales es que está focalizado en las personas más vulnerables. De nuevo, si se retiraran los fondos de AFP, no le llega ni un peso a las personas más vulnerables, ni uno. ¿Qué se hace entonces? El IFE. El IFE es la medida que es una renta que es permanente hasta junio. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, yo entiendo el entusiasmo de candidatos de algunos, de todos los sectores, pero aquí tenemos que mostrar la realidad, y esa realidad es que la pandemia ha afectado absolutamente a todos y particularmente a las personas más vulnerables. De allí que movilizar recursos por más de 30.000 millones de dólares, porque si ahí incorporamos los créditos FOGAPE para las pymes y otros, son más de 30.000 millones de dólares. Pero de transferencias directas a las personas son 18.000 millones de dólares. Nunca ha habido un paquete tan grande en nuestro país de transferencias sociales. Piense que se celebró durante mucho tiempo un bono que se hizo en el gobierno anterior, después de la crisis del 2008, y ese bono era de 60.000 pesos. En cambio, ahora estamos hablando de un bono para las familias de clase media de 500.000 que llega hasta 750.000 si esas familias tienen a 3 o más causantes, se llama, ¿no? Niños menores de 18 años y personas con discapacidad o adultos mayores. Entonces, el punto central es que uno tiene también, cuando está en el gobierno, tiene que ser respetuoso, tiene que ser serio, tiene que ser también una mirada de largo plazo. Muchos nos han dicho, oiga, toda la carne en la parrilla, pero tampoco sabemos exactamente cuál es la duración de la pandemia. Nos decían toda la carne en la parrilla en marzo del año pasado. Yo quiero recordar las palabras de la oposición en ese momento. Nos decían que la única vía por la cual Chile tenía que manejar la pandemia era como lo hacía Argentina. Después otros nos hicieron pedazos con las medidas en términos de cuarentena, de por qué habíamos aumentado las camas críticas, de por qué habíamos traído los ventiladores mecánicos. Después otros decían que no había ninguna opción de que Chile pudiera vacunar. Ninguna de esas personas ha dicho que, pucha, se equivocaron en sus cálculos. De nuevo, la pandemia ha sido muy difícil, muy compleja. Todos hemos tenido que aprender de esto, pero le ha pegado mucho más fuertemente a las personas más vulnerables. Entonces, nosotros queremos hacer ese esfuerzo, de eso se trata, de no dejar solas a las familias más vulnerables durante la pandemia. Ya de allí que se ha extendido el IFE hasta junio, para no tener que seguir pensando si es que, ¿qué pasa con marzo? ¿Qué pasa con abril? No, hasta junio por lo menos. Y si esto continúa, entonces vamos a seguir haciéndolo. Y lo mismo con respecto a las familias de clase media. Sabemos que no es suficiente, Andrés. Sabemos que para muchas personas esto puede no ser suficiente, pero este es un esfuerzo que es responsable también y que es lejos, en términos de magnitud, lo más grande que ha hecho nuestro país hasta ahora. Ministro, su opinión sobre las disculpas de la doctora Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, después de sus dichos de la semana pasada. Hoy publicó una carta con varios puntos pidiendo disculpas, sobre todo en lo que respecta a la declaración de infelices a los ministros de gobierno. ¿Cómo lo toman desde La Moneda? Bueno, yo estoy súper feliz, así que no me sentía parte de ningunos infelices. Pero segundo, obviamente que valoro profundamente el que ella haya reconocido ese error grave. Ahora, hay otros puntos que también ella hace mención que son parte de la discusión que uno quiere tener en adelante, en donde nosotros creemos que el gobierno, el MinSal, las personas que han trabajado en el ámbito de la salud han dado lo mejor de sí durante todo este año. Lo que tenemos que hacer es sacarnos el sombrero por ello y seguir ayudándolos. Y una manera de ayudarlos es cuidándonos. Entonces, obviamente que es una buena noticia que haya reconocido ese error, que haya pedido las disculpas, porque fueron frases muy agraviantes, muy fuera de lo razonable para que uno pueda conversar y dialogar. ¿Borrón y cuenta nueva? Ojalá que sea así, ojalá que sea así, que haya una verdadera disponibilidad de poder
conversar y llegar a un buen puerto en cada una de las materias que son clave de aquí en adelante. De nuevo, la pandemia no ha terminado y como no ha terminado, necesitamos hacer los últimos esfuerzos y todas las personas que trabajan en el ámbito de la salud sabemos que están cansadísimos porque les ha tocado mucha pega. De ahí que nosotros también queremos seguir apoyándolos. Ministro, también respecto a los anuncios ayer del gobierno, los cambios en las restricciones de los fines de semana. ¿Está a fuego eso de que solamente las restricciones para los fines de semana de estos permisos va a ser solamente este fin de semana que viene, no el de Semana Santa, o dependiendo de la coyuntura podría cambiar la situación, las decisiones del gobierno en materia sanitaria con estos permisos para el fin de semana del 3 y 4 de abril? A ver, lo que se anunció evidentemente tenía que ver con este fin de semana porque era parte del plan marzo y yo creo que fue una buena luego comunicación con los dirigentes de las mismas ferias y otros que dijeron que sí, que entendían el momento que estamos viviendo que es necesario hacer este esfuerzo ahora. Las cuarentenas que estamos teniendo ahora tienen efecto después, tienen efecto en una semana o 2 semanas, porque baja la movilidad, porque baja la cantidad de virus que circula. Nosotros pensamos que también el efecto que va a tener la vacunación, vamos a tener probablemente para el 10 y 11 de abril, vamos a tener a cerca de 7 millones de personas vacunadas con al menos una dosis y 4 millones de personas con 2 dosis. Entonces eso va a tener un efecto que esperamos que sea positivo, pero los mensajes que se dieron eran para este fin de semana que necesitamos apretar un poco, porque estamos en un momento muy complejo de la pandemia. Las próximas 3 semanas probablemente son muy difíciles, estamos incrementando el número de camas críticas y las personas que han ido ingresando a las camas críticas son personas más jóvenes. Entonces, a ellos también el mensaje de que necesitamos cuidarnos en esta última etapa. No le hemos ganado al coronavirus, necesitamos todavía seguir haciéndolo, seguir trabajando en la vacunación. O sea, la decisión se va a tomar semana a semana. ¿Podría ser que también esté suspendido los permisos para el próximo fin de semana? O sea, vamos obviamente a evaluarlo este día jueves, vamos a volver a mirar los distintos datos. Para Semana Santa hay varios países que han tomado ciertas medidas que algunas pueden ser más drásticas. Alemania, nosotros entendemos perfectamente, de hecho, que se necesita un permiso, por ejemplo, para comprar alimentos. Entonces, ese tipo de cosas son las que conversamos con los mismos dirigentes de las ferias que estaban conformes con que fuera este fin de semana para que después se pudiera permitir aquello. Pero de nuevo, necesitamos cuidarnos y particularmente este fin de semana, sí. Así como también esa Semana Santa, aun cuando no haya una medida de cuarentena total, aun cuando no haya una medida de que no hayan permisos, porque los pueden haber y otros, la clave es que nos cuidemos y que ojalá las personas pasen esa Semana Santa en sus hogares. Sí, los últimos ministros se han puesto un día clave, un día tope para decidir sobre las elecciones del 10 y 11 de abril. Se había dicho que podría ser el próximo 29 de marzo, es decir, el próximo lunes, esperando 2 semanas antes de las elecciones, que es la fecha ideal para decir a ver si corren o no. ¿Se han puesto una fecha tope? No, nosotros no nos hemos puesto una fecha tope, nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para realizar adecuadamente las elecciones del 10 y 11 de abril. Una de las razones que justificaba el hecho de dividir las elecciones en 2 días es precisamente esto, que no hubiesen aglomeraciones, que todas las personas pudieran sentir la seguridad de poder ir a votar, tanto en el aspecto de seguridad física, digamos, ciudadana, pero también en el ámbito sanitario. Entonces se tienen que tomar todos los resguardos sanitarios al respecto. Por supuesto que hay temas que son administrativos, del CERVEL. Hay un minuto clave, digamos, el que tiene que mandar a imprimir los votos, etc. Pero de nuevo, nosotros estamos haciendo todos los trabajos que están a nuestro alcance, todos los esfuerzos para que tengamos unas muy buenas elecciones, muy participativas y seguras el día 10 y 11 de abril. Ministro Belolio, muchas gracias por esta entrevista con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti. Chao. Seguimos con temas relativos a la